Hola amigos, muy buenos días. Algunas personas piensan que si Dios castiga a las personas, entonces es un Dios malo. Pero la Biblia dice que Dios no es malo porque en Él no hay maldad, en Él hay bondad. Entonces, ¿por qué acabamos viendo que Dios castiga a las personas? Vamos a leer hoy en el Salmo 75 cómo el salmista exalta la justicia de Dios. Y tal vez este salmo nos ayude a comprender lo que estamos planteando. Dice el Salmo 75, gracias nuestro Dios, hablamos de tus maravillas, pues estás cerca de nosotros. Tú has dicho, yo he puesto la fecha cuando voy a hacer justicia. Podrá temblar la tierra con todos sus habitantes, pero yo mantendré firmes sus bases. A los orgullosos les mando que no se crean tan importantes. A los malvados les ordeno que no sean orgullosos, que no presuman de su poder ni se sientan superiores. Los elogios no vienen del este, ni del oeste, ni del sur. Vienen de Dios, que es el juez. A unos se les quita el poder y a otros se los da. Dios está muy enojado y está listo para castigar. Cuando pierda la paciencia, dará rienda suelta a su enojo y todos los malvados de la tierra tendrán su merecido. Yo siempre hablaré del Dios de Israel y le cantaré himnos. Dios acabará con el poder de todos los malvados, pero aumentará el poder de los justos. Este salmo tiene por título Dios hace justicia. Uno de los atributos que podemos conocer de Dios cuando leemos la Biblia es Dios es justo o Dios es la justicia. ¿Y qué significa esto de que Dios sea la justicia o que Dios sea justo? Bueno, entendemos humanamente hablando, en una definición humana, justicia es darle a cada quien lo que merece. En términos de la Biblia y en términos de los hijos de Dios, justicia significa que Dios determina lo que nosotros debemos de hacer. Y en tanto nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, no merecemos su castigo. Si nosotros desobedecemos o quebrantamos sus mandamientos, entonces merecemos un castigo. Entonces, dicho de esta manera, no es Dios quien nos castiga, sino nosotros mismos acarreamos la ira de Dios sobre nosotros cuando hacemos las cosas de manera contraria a los mandatos de Dios. Miren, la Biblia nos enseña que cuando Dios creó al hombre, Dios puso en él su ley, nos dio una conciencia. Todo hombre puede darse cuenta de que decir una mentira no es del todo correcto. Que tomar algo que no es nuestro no es correcto. Que dañar a otra persona, lastimarla, no es correcto. ¿Por qué sabemos esto? Porque Dios ha puesto en nosotros su ley escrita en nuestro corazón. Y Dios, como nuestro creador y como nuestro dueño, exige de nosotros que seamos obedientes a la ley que Él ha puesto en nuestro corazón. Eso se llama la ley moral. Y una expresión de la ley moral precisamente son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, allá en Éxodo capítulo 20. Y toda la Biblia contiene innumerables cantidad de mandamientos que Dios ha puesto al hombre. Y lo dijimos en un devocional pasado, que esos mandamientos son como un barandal que nos evita que nosotros caigamos en el precipicio, en el abismo, del dañarnos unos a otros, del dañarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando llegamos a este pasaje donde dice, tú has dicho, yo he puesto la fecha cuando voy a hacer justicia, es porque Dios ha determinado que de acuerdo con sus leyes, Él va a dar un castigo al hombre por desobediente. En la misma ley de Moisés estableció que toda desobediencia ante Dios, todo pecado ante Dios, merece la muerte, merece el olvido de Dios, merece el alejamiento de Dios y merece el castigo de Dios sobre nosotros. Solo que las personas se confunden porque todos los seres humanos tenemos el problema de que nos creemos buenos. Bueno, soy malo un poquito, pero también soy bueno. Y por esa parte buena de mí
yo entonces no merezco que Dios me castigue. Y cuando Dios llega a hacer algo en contra mía, lo percibo como un Dios malo, un Dios que anda con un látigo castigando. En realidad esa no es la imagen de Dios. La imagen de Dios en la Escritura es un Dios que tiene clemencia, que tiene misericordia de su creación, que tiene misericordia de las personas y que se ha tomado el tiempo para dar la oportunidad de que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Él. Por eso el pasaje dice, ya he puesto la fecha cuando voy a hacer justicia. Podrá temblar la tierra con todos sus habitantes, pero yo mantendré firmes sus bases. Porque nuestro Dios, como dueño del mundo creado, ha dado una fecha para que el hombre se arrepienta. Ha dado la oportunidad de que el hombre corrija su camino. Ha dado la oportunidad de que el hombre enderece su vida. Pero esto no sucede así, por el contrario, dicen los versículos siguientes, pues entonces los orgullosos se creen importantes y los malvados se llenan de orgullo. Dice, presumen de su poder y se sienten superiores. Esa es la conducta del hombre. El hombre es rebelde, el hombre es irrespetuoso ante Dios. Y esa rebeldía, esa falta de respeto ante Dios es lo que acarrea la ira de Dios. Quebranta su justicia, quebranta sus leyes y entonces acarrea el castigo de Dios sobre nosotros. Dice el versículo 8, Dios está muy enojado y está listo para castigar. Cuando pierda la paciencia dará rienda a su enojo y todos los malvados de la tierra tendrán su merecido. Cuando Dios pierda la paciencia. Y déjeme decirle que esta es una expresión humana, es intentar describir el actuar de Dios. Porque lo cierto es que el Señor Jesús lo dijo, que Dios es tan bueno que todos los días hace salir su sol sobre buenos y sobre malos y hace caer la lluvia sobre justos y sobre injustos. A pesar de la maldad, de la rebeldía en el hombre, Dios sigue sustentando, Dios sigue proveyendo para 8,000 millones de personas en el mundo. Pero el hecho de que Dios siga haciendo salir su sol, siga haciendo caer su lluvia, no significa que Dios olvida o que Dios pasa por alto o que Dios simplemente no toma en cuenta nuestra rebeldía. Como lo dice el pasaje, dice, yo he puesto la fecha cuando voy a hacer justicia. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que Dios va a pedir cuentas. Por eso hablamos en la Biblia del juicio final. Cuando el Señor Jesucristo venga en su trono de gloria y entonces llame a juicio a las personas y entonces para reclamar esa desobediencia, esa rebeldía ante Él. Queridos amigos, no confundamos. Dios no es malo, solo que Dios es el dueño del universo. Dios es el dueño de las personas. Y Dios ha puesto su ley en nosotros y ha puesto su ley porque Él espera que nosotros vivamos conforme a la ley, su ley que ha puesto en nuestro corazón. Que vivamos conforme a su ley que está puesta en la Biblia, en la Escritura. Y es nuestra responsabilidad ocuparnos de leerla y de comprender esos mandamientos para vivir conforme a ella. Porque el hacer sus mandamientos es lo que a Dios le agrada. Él no recibe ningún beneficio de que nosotros seamos obedientes. El beneficio lo tenemos nosotros cuando mostramos esa obediencia ante Él. ¿Qué sucede si nosotros no hacemos caso? Si nos mantenemos en esa actitud rebelde y respetuosa ante Él, que entonces despertamos su ira. Y cuando despertamos la ira de Dios, finalmente vamos a ser candidatos a la aplicación del castigo de Dios. Esa es la justicia. Dios determinó lo que debemos o lo que no debemos hacer y Dios aplica su ira y su castigo con aquellos que desobedecen sus mandamientos. Por eso es tan importante cuando reconocemos que el Señor Jesús es Dios que se hizo hombre y el Señor Jesús cumplió perfectamente la ley de Dios. Jesús dijo, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Y el Señor Jesús cumplió fielmente la ley de Dios. ¿Para qué? Para que no tuviera ningún reclamo del Padre en desobediencia a esa ley. Él cumplió plenamente la ley, el espíritu de la ley. Y cuando Él fue al Calvario y murió por nosotros, fue la muerte más injusta. Porque Él no merecía el castigo, pero recibió el castigo de Dios por nosotros. Para que nosotros seamos bendecidos, seamos cubiertos con su justicia, la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo al Padre.
somos cubiertos y somos perdonados a través de Jesucristo. Si tú puedes comprender esto, sin duda alguna que tu actitud hacia Jesucristo va a ser una actitud de agradecimiento, porque Él hizo lo imposible para bendición tuya. Y seguramente que este evento es lo que convence nuestro corazón y nuestra voluntad para vivir rendidos ante el Padre, buscando hacer su voluntad en nuestra vida. Y entonces podremos alabar la justicia de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta hermosa mañana, porque podemos reflexionar alrededor de que tú eres la justicia. Tú determinas lo que debemos o no debemos hacer, y esto es para bien nuestro, para nuestra bendición. Perdónanos porque nuestra actitud de rebeldía, nuestra actitud de falta de respeto ante ti nos hace brincarnos tus leyes, nos hace quebrantar tu ley. Y gracias por Jesucristo, que fue el único que pudo cumplir tu ley, y Él mismo se ofreció pagar esa culpa en el Calvario para que nosotros tengamos el perdón y seamos bendecidos siendo parte de tu familia. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por lo que Él hizo a nuestro favor. Te damos gracias en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.